Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era un revolucionario? O, Entropy. O su traducción al español entropía. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Imperium 42. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 17. Algo malvado viene a ta manera. Confío en que todos vendrán en silencio. La voz de Sunny-Ater era un gruñido bajo, aún distinto contra el sonido de sus garras de ave destrozando el techo del auto sobre ellos y sus tentáculos con púas deslizándose por todos los lados del vehículo, rompiendo las ventanas con facilidad en una escena extraída directamente de una película de monstruos. Con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado, Hemgle levantó rápidamente una barrera semiesférica de aire elástico alrededor de él y de la brava a su lado, justo a tiempo para evitar que dos tentáculos los envolvieran a ambos en un agarre mortal. En el asiento del pasajero, Tuice no tuvo tanta suerte y gritó de dolor cuando las púas se clavaron en su piel y desgarraron su impecable uniforme militar blanco. Ni siquiera habían tenido tiempo de volver a ponerse sus trajes habituales todavía, y Jin todavía ni siquiera tenía equipados sus dispensadores de cinta. Tobita también lo habría protegido a él y a todos los demás, pero todo estaba sucediendo tan rápido, todo en el lapso de unos pocos segundos. Apenas había tiempo para reaccionar, y no había tiempo para pensar. Del otro lado de la baba, Atsuhiro había logrado volver a comprimir a Shinzo antes de que los tentáculos los alcanzaran, e hizo un rápido trabajo con los apéndices que descendían sobre él, usando su don para reducir las puntas a tantas canicas en un chorro de sangre azul. En el asiento del conductor, Monoma se acercó y le dio una palmada en el hombro al inmovilizado Bubaigawara, luego rápidamente produjo un clon al otro lado del parabrisas destrozado, en un intento de llamar la atención de Tamaki. El héroe no mordió el anzuelo y envió la copia volando por el aire hasta el costado de la carretera con un solo golpe de tentáculo. Momentos después, todo el auto se detuvo repentinamente con un chirrido metálico, y Danjuro se dio cuenta de que Sunny-Ater debía haber accionado los frenos manualmente en el tren de aterrizaje. Aiba lo miró con ojos aterrorizados mientras el caos continuaba desarrollándose alrededor de su burbuja protectora, su voz se desvaneció hasta convertirse en un gemido lastimero. ¿Nos van a atrapar? No, respondió Tobita, con los ojos fijos en Monoma. Hoy no. Tal como lo predijo, en el momento en que los tentáculos de Amahiki tocaron a Neito, una sonrisa demente se extendió por el rostro de Chaudron, y una armadura de color gris rojizo con púas brotó de su piel, por todos sus brazos, pecho y espalda. Habían desayunado cangrejo. Sunny-Ater se dio cuenta de su error demasiado tarde. Para cuando comenzó a retraer los tentáculos, uno de los brazos de Chaudron ya era una enorme garra roja, y se giró en su asiento antes de darle a Compress un rápido movimiento de cabeza. Sako levantó una mano enguantada y comprimió una porción ancha y circular del techo, quitándole la posición a Tamaki. Sus tentáculos retrocedieron mientras las alas brotaban una vez más de su espalda. Amahiki intentó volar antes de caer por la brecha resultante, pateando brutalmente a los villanos con las garras en sus pies de pájaro. Era rápido, su tiempo de reacción era casi perfecto, pero Neito era aún más rápido y agarró una de las piernas del héroe con su garra y luego la apretó con todas sus fuerzas. Un crujido repugnante resonó en el aire, junto con el grito de agonía del joven héroe, e incluso Tobita hizo una mueca de malestar cuando vislumbró la ruina roja destrozada que quedaba de la rodilla izquierda del héroe. Todavía batiendo sus alas furiosamente en un intento de escapar mientras escamas de reptil ásperas y duraderas brotaban sobre sus piernas, Tamaki volvió a la normalidad un brazo y alcanzó una de las numerosas bolsas repartidas por su disfraz de héroe, cada una de las cuales contenía un tipo diferente de carne en conserva por su peculiaridad.
No es bueno, lo supo Danjuro, con los ojos cada vez más abiertos. ¿Quién sabe lo que tiene ahí? Tenemos que detenerlo antes de que llegue a eso. Pero está demasiado lejos del señor Compress, y Monoma no tiene la movilidad ni la velocidad para atraparlo. Hendle comenzó a moverse antes de que pudiera comenzar a planear un ataque, elastizando el asiento y saltando hacia arriba a través del agujero en el techo como un misil. Con el brazo extendido, acumuló varias capas de aire alrededor de su puño y procedió a asestar un golpe devastador en la cara de Sunny-Apter antes de que el héroe pudiera defenderse, lanzándolo directamente al suelo. Tamaki cayó varios metros a través del polvo antes de caer todavía boca abajo al costado de la carretera, con su capa y capucha hechas jirones y manchadas de tierra. Todas sus extremidades volvieron a la normalidad en el proceso, y sus alas dieron un débil aleteo, luego se retiraron. Se quedó quieto y retrocedió hacia su cuerpo. Con suerte, estará inconsciente, reflexionó Hendle, y eso será todo. Sin embargo, sus esperanzas rápidamente resultaron infundadas cuando el héroe comenzó a moverse de nuevo después de unos momentos. Con el ceño fruncido, Tobita se acomodó en el aire, rebotó en una plataforma de aire para tomar impulso y corrió hacia su oponente, listo para lanzar un ataque aún más poderoso esta vez. Al final, fue medio latido demasiado lento. Justo antes de que pudiera alcanzar al héroe herido, la mano de Amahiki se lanzó repentinamente hacia su boca, y Hendle sintió que su mandíbula se aflojaba en shock cuando una masa de púas marrones espinosas brotó de la espalda de Sunny-Apter, largas, afiladas y gruesas. Puercoespín. ¿Ese chico realmente acaba de comer puercoespín? Ante la posibilidad de ser corneado en la columna del héroe, Danjuro apenas se recuperó a tiempo, rebotando sobre Tamaki en una serie de pequeñas plataformas aéreas antes de aterrizar con gracia en el suelo unos metros más allá de él. Bien jugado, joven. Ese no fue un truco tan malo, pero seguramente debes darte cuenta cuando te derrotan. Tienes la pierna rota y estás rodeado. Somos 6, y solo, se detuvo a mitad de la frase, sus ojos se dirigieron hacia arriba y sus ojos se abrieron con horror cuando finalmente se dio cuenta de la gravedad del error que había cometido cuando golpeó a Sunny-Apter lejos del auto. Mal contado, ¿eh? Apoyándose sobre una rodilla mientras un chorro de sangre corría constantemente por su rostro, Amahiki se rió morbosamente, sus manos gradualmente volvieron a convertirse en una masa retorcida de tentáculos mientras una armadura roja y escamosa descendía sobre su rostro. Ahora entiendo por qué reprobaste la escuela. Por encima de ellos, un rugido sordo dividió el aire húmedo de la mañana cuando el American Osprey abrió fuego contra el auto con su ametralladora principal, ya sin preocuparse por la posibilidad de fuego amigo ahora que Tamaki estaba a salvo. Una corriente de clones de Monoma surgió desde el interior del vehículo al mismo tiempo, y la gran masa de sus cuerpos logró formar un escudo momentáneo suficiente contra las balas para que Compress ejecutara una carrera y saliera por la puerta con la brava bajo su brazo y Monoma siguiéndolo de cerca. Atsuhiro ya había comprimido a Tuice, por lo que parece, y cuando la lluvia de plomo finalmente penetró la barricada de clones y sustancia gris, el auto estalló en una explosión de fuego detrás de ellos. ¿Por qué no la comprimió también? Se preguntó frenéticamente, incluso mientras levantaba sus defensas contra otro ataque de tentáculos desde el frente. A Tobita solo le tomó un momento comprender el pensamiento de Sako. Su peculiaridad, sí, por supuesto. ¿Es posible que necesitemos el modo amante para salir de esto todavía? Mientras Danjuro luchaba con Sunny-Apter y Neito enviaba un grupo de clones para reforzarlo, el señor Compress arrojó una canica hacia el helicóptero antes de que pudiera cambiar su objetivo, con una velocidad y precisión completamente impresionantes. Cuando estaba a solo unos pocos metros del avión, Atsuhiro chasqueó los dedos y la canica volvió a convertirse en un trozo de roca de gran tamaño, estrellándose de lleno contra el costado de la cabina y parte del fuselaje. Dañado y derribado en el centro, pero no del todo derribado, el Osprey comenzó a tambalearse de manera inestable en el aire, dejando una estela de humo desde el punto de impacto. Un disparo más debería terminarlo. Declaró Compress, justo a tiempo para que Sunny-Apter cambiara de objetivo, abandonando a Hendle y sus escudos elásticos casi impermeables por presas más fáciles. Mientras mantenía a raya a Neito y sus duplicados con una mano, arremetió contra Sako con la otra. Atsuhiro cortó el par de tentáculos que lo levantaron con un destello de luz azul incluso antes de tocar el suelo, pero el daño ya estaba hecho. Un error. No hay tiempo suficiente para que vuelva a intentarlo, lo sabía Hendle, mirando el avión con cautela. Ya estaba a punto de enderezarse nuevamente, y una vez que lo hiciera, todos serían carne picada. Tendré que derribarlo con el modo amante.
Un salto y un buen golpe deberían hacerlo a máxima potencia. Apartando su escudo del camino, rebotó en el suelo, lejos de Tamaki y hacia Aiba, quien todavía estaba encogida donde había caído después de la explosión del auto, con las manos sobre la cabeza y los ojos cerrados con miedo. La graba. Llamó, mientras patinaba hasta aterrizar a media docena de pasos de ella. Cariño, necesito que lo digas. Gendle. Manami se animó en el momento en que escuchó su voz, se puso de pie y comenzó a correr hacia él con los ojos muy abiertos y llenos de alivio. Te amo, mi Gendle criminal, te amo tanto. Una ráfaga de balas arrasó el suelo y atravesó la brava antes de que pudiera terminar su declaración, y Tobita gritó horrorizada. Dos flores carmesí comenzaron a brotar lentamente sobre la prístina tela blanca del vestido de verano de Aiba, justo encima de su estómago. Con el rostro contorsionado por el dolor y la confusión, miró las heridas y luego volvió a mirar donde Danjuro estaba congelado por el shock, con la mano extendida temblando. Tanto, terminó, su voz ya era un suave murmullo, luego cayó al suelo, con los ojos cerrados. No hubo placer ni satisfacción cuando el poder de su peculiaridad lo llenó esta vez, ninguna sensación de tranquilidad o unidad con el mundo. Cuando volvió a gritar, fue un bramido de rabia, no un grito de terror. Los vapores magenta que bailaban alrededor de su cabello y brazos de repente se encendieron altos y brillantes, y el suelo se partió y agrietó formando un círculo a su alrededor. Después de talar la baba, el águila pescadora pasó a atacar a Atsuhiro, quien se había comprimido para evadir su ataque. Ahora su arma giró hacia Tobita, su mira láser roja apuntando a su pecho. Sin embargo, la ráfaga de balas que disparó a continuación nunca lo alcanzaría. Después de hundirse en 5 capas de aire elástico, rebotaron inútilmente y se dispersaron hacia el cielo. El artillero optó por un misil a continuación, enviando un cohete guiado en dirección a Danjuro. Sería el último error que cometería. Con el ceño fruncido con furia, Gendle saltó sus capas hacia afuera y rebotó el misil con la puntería precisa de un jugador de fútbol redirigiendo una pelota que se aproxima hacia una meta inminente. Girando salvajemente en el aire, casi falla cuando el Osprey intentó desviarse hacia un lado en el último momento, pero uno de los rotores apenas rozó la punta del cohete y todo quedó convertido en una bola de metralla en llamas. Un momento después, Tobita se arrodilló y lanzó un escudo de burbujas sobre él y la baba, acunándola en sus brazos mientras fuego y metal llovían a su alrededor. Una mirada rápida a su pecho y una mano sobre su boca confirmaron que todavía respiraba, pero era débil y entrecortada. Mientras Lop permanezca activa, sabré que está viva, pero no le queda mucho tiempo. Necesita ser llevada a Overaul ahora. Necesitamos una evacuación médica. Se volvió hacia Compress en el momento en que Sako volvió a existir, su voz áspera e inquebrantable. Aiba estaba acunada en sus brazos y podía sentir la sangre goteando de sus heridas hacia sus blancas mangas militares con cada débil latido de su corazón. Ya me comuniqué con Kurohiri, está en espera. Pero ya conoces el protocolo. Atsuhiro se enderezó la gorra de oficial y señaló en dirección a Soniater, luego sacó una de sus numerosas máscaras de una caneca y se la colocó en la cara. La comprimiré por ti, la mantendré en éxtasis, pero tenemos que acabar con los enemigos antes de que alguien pueda ser evacuado. A unas pocas docenas de metros de distancia, Chaudron y sus clones todavía mantenían al héroe atado por el momento, pero Tamaki era un oponente inteligente y Neito casi había alcanzado el límite de 5 minutos de la peculiaridad de Tuice. Probablemente todavía tenga algunas de las muestras de cabello y piel del equipo de esta mañana, reflexionó Gendle, pero ya han caducado. Han pasado más de 3 horas. Está casi al límite de sus capacidades. Déjamelo a mí, declaró Gendle con frialdad, recordándose a sí mismo que debía guardar la ira y el dolor que amenazaban con desbordarse dentro de él para sus enemigos. Necesito una distracción para cogerlo desprevenido. Ya sabes qué hacer. Por supuesto. Y permíteme ser el primero en felicitarte, Danjuro, por cruzar al fin el puente. Señaló con la cabeza los restos del avión en llamas, con un tono de satisfacción y aprobación. Acariciando su mejilla con un pulgar, Tobita dejó a Aiba sobre un trozo de hierba tan suavemente como pudo, observando cómo Atsuhiro la comprimió y la metió en el bolsillo de su abrigo. Una vez que hizo lo mismo consigo mismo, Danjuro agarró la caneca y la arrojó hacia Suniater sin dudarlo. Su puntería y velocidad de lanzamiento mejoraron exponencialmente, y el proyectil esférico azul atravesó el aire como una bala hacia el choque distante. Justo cuando pasó por el hombro de Amahiki, Compress se liberó y extendió su mano hacia el joven héroe.
Con reflejos encomiablemente rápidos, Tamaki logró agacharse a tiempo para evitar ser comprimido, pero su atención se desvió, y eso era todo lo que Tobita necesitaba. Saltó del suelo al doble de su velocidad normal, su apariencia se redujo a poco más que una brillante raya color lavanda mientras se acercaba a la espalda de Tamaki con un garrote elástico en sus manos y la muerte en sus ojos. Sin duda consciente de que se había expuesto a un ataque, a Suniater una vez más le brotaron enormes púas de puercoespín en su espalda, pero la vista de 100 espinas endurecidas ya no fue suficiente para disuadir a Hendle. Poniendo toda su fuerza en su brazo, agitó las capas de aire compactadas en un gancho brutal, golpeando a Mahiki desde un ángulo suficiente para evitar golpear todas sus defensas de frente. Con el poder adicional del modo amante, el golpe aterrizó con fuerza suficiente para destrozar por completo la mitad de las púas del héroe, y lo envió volando con una repugnante sinfonía de crujidos que se mezclaron con su grito de dolor, mientras la sangre corría detrás de él desde las heridas en su espalda destrozada. Unas cuantas espinas perdidas habían logrado deslizarse alrededor de los bordes del ataque e incrustarse en el brazo y el pecho de Danjuro, pero apenas podía molestarse en notarlas mientras saltaba tras su presa, con la intención de terminar el trabajo. Delante de él, a Suniater le habían vuelto a crecer alas en el aire y logró enderezarse, pero con una pierna rota, no había mucho que pudiera hacer para defenderse mientras estaba en el aire. Se dirigió al suelo, pero Hendle fue más rápido y se estrelló contra el costado del héroe con una patada voladora. Sus pies se encontraron con escamas duras en lugar de producir carne, del mismo tipo que las que actualmente protegen su rostro. No tenía ni idea de si eran de un pez, un lagarto o un crustáceo, pero no influyó en el resultado. Contra uno de sus ataques habituales, tal defensa podría haber sido suficiente, pero ya no. Las escamas se rompieron tan fácilmente como las púas cuando ambos hombres se estrellaron contra el suelo con un ruido sordo que hizo temblar la tierra, y cuando el polvo se disipó, Tobita estaba de pie sobre el pecho del héroe en el centro del cráter poco profundo que su impacto había tallado. El rostro de Amahiki estaba contorsionado por el dolor, y un fresco chorro de sangre goteaba de su boca abierta, pero sus ojos aún brillaban con furia desafiante, y antes de que Danjuro pudiera siquiera moverse para atacar una vez más, tentáculos brotaban de ambas manos, más grandes que antes, lanzándose hacia Tobita con cruda malicia y ferocidad. Armadura suave, entonó, cubriendo todo su cuerpo con una capa superdensa de aire elástico en el momento antes del impacto. Una vez que los ataques iniciales de Suniater rebotaron en la barrera invisible, agregó 2 capas más alrededor de sus brazos antes de balancearlos hacia afuera en un corte en forma de X. Observó con satisfacción cómo atravesaba fácilmente la masa que se retorcía, rebotando la sangre y los restos mientras cortaba. Espadas suaves. Estas dos eran sus técnicas más nuevas, desarrolladas en las últimas semanas. Solo eran efectivos cuando el modo amante estaba activo y dependían de la fuerza adicional que proporcionaba. Hendle Swords, por ejemplo, llevó su energía elástica al límite combinándola con una intensa energía cinética aplicada sobre una pequeña superficie, con un efecto devastador. Esta fue la primera oportunidad que tuvo de probar cualquiera de ellos y, hasta el momento, los resultados fueron bastante alentadores. Un nuevo lote de tentáculos intentó apuntar a su equilibrio, pero los esquivó ágilmente antes de que pudieran envolver sus piernas, saltando hacia arriba y fuera de su alcance antes de rebotar hacia abajo desde un ángulo diferente. Estos se están volviendo aburridos, gruñó, golpeando los apéndices que se retorcían con un garrote de aire mientras levantaba un pie y lo bajaba sobre el brazo izquierdo de Tamaki. Se rompió con facilidad y la mitad de la masa retrocedió instantáneamente por el dolor, como había sospechado. En el instante antes de que pudiera moverse en el segundo, el resto de los tentáculos desaparecieron por sí solos, antes de ser reemplazados por una púa azul de 3 metros que perforó un estrecho agujero en su armadura y lo atravesó por el costado y la espalda. Sin embargo, tal como había sido el caso con las púas, Hendle apenas sintió el dolor y soltó una carcajada cuando miró hacia abajo y se dio cuenta de que Amahiki había convertido su mano en la cabeza de un pez espada. La desesperación estaba claramente grabada en el rostro del joven donde momentos antes solo había ira, y Tobita podía ver los engranajes girando en su cabeza mientras corría hacia una solución. ¿Cuál parece ser el problema, querido Suniater? Su voz había adquirido un tono burlón y se aseguró de colocar un pie sobre el corazón del chico como amenaza en caso de que intentara algo más. ¿Has agotado tu menú de opciones? ¡Qué trágico! De todos modos, un intento encomiable.
Cortó la púa con una mano, luego se arrodilló y derribó la otra con cada gramo de poder que pudo reunir, liberando su peculiaridad y confiando únicamente en la fuerza. Como esperaba, fue capaz de cortar el brazo de un solo golpe con facilidad. No pudo evitar maravillarse de lo dulce que se sentía al liberar la ira que se había acumulado dentro de él mientras la sangre brotaba. Sin embargo, justo cuando Danjuro pensó que había terminado, su mente se volvió una vez más al cuerpo inerte de la brava, a la forma en que ella lo había mirado confundida antes de que cayera al suelo. La imagen quedó grabada en su memoria, como una marca. Es su culpa. Todo es culpa suya. Con su cuerpo operando por puro instinto, Tobita se puso de pie y pisoteó con fuerza la extremidad amputada, asegurándose de que Tamaki observara mientras la aplastaba. Luego su mirada se volvió hacia la pierna ya destrozada del héroe, y golpeó con su otro pie la rodilla rota y ensangrentada de Tamaki, cortándole la pierna por completo y enviándola a volar por el aire en una fuente carmesí. Luego juntó ambas manos para dar un golpe final con dos puños, levantándolas por encima de su cabeza como un verdugo. Sin embargo, cuando miró hacia abajo para pedirle a Suniater unas últimas palabras, sus ojos se abrieron y se detuvo. Amahiki estaba llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas y se mezclaban con la sangre. Por favor, tartamudeó, con la voz llena de miedo. Por favor, detente. No quiero morir. ¿Un truco? Los ojos de Hendle se entrecerraron con sospecha. ¿Alguna artimaña? No. Se habían abandonado por completo todas las pretensiones heroicas. No había engaño ni malicia oculta en los ojos de Tamaki, solo el terror primario de un joven que estaba a merced de su oponente y no quería morir. Parpadeando, Hendle miró una vez más su obra, las dos extremidades que le había quitado a Amahiki y el puño que había hecho para aplastar el cráneo del chico. A su propio uniforme blanco, empapado de sangre hasta los codos y las rodillas. Luego tropezó hacia un lado y tuvo arcadas, y todos sus sentidos repentinamente fueron asaltados por una abrumadora sensación de horror y náuseas. Suniater no se movió ni lo siguió cuando tropezó hacia los demás, luego echó a correr cuando se dio cuenta de que el modo amante se había desvanecido, el miedo primario brotaba dentro de él. Los demás estaban reunidos en un semicírculo solemne alrededor de la forma caída de la grava. Kurohiri y Serap también estaban allí, y cuando Hendle los alcanzó, mi gorilla levantó la vista para encontrarse con su mirada. Lo siento, declaró Serap con frialdad. Llegamos demasiado tarde. Tobita abrió la boca para gritar una vez más, pero de repente descubrió que no tenía voz. No salió ningún sonido cuando intentó gritar. Dio un paso tembloroso hacia Aiba, pero de repente ella y los demás se alejaban en la distancia, alejándose cada vez más mientras las llamas de los restos bailaban a su alrededor. Las lágrimas ardieron en sus ojos mientras los cerraba, hundiéndose en el suelo con desesperación. Manami. Cuando Tobita se despertó sudando frío y se levantó de golpe, su nombre fue la primera palabra en sus labios. Su corazón latía como un tambor en su pecho, y un toque sondeador en sus mejillas demostró que las lágrimas también eran reales. Pero ella está viva, se tranquilizó, mirando hacia la cama donde la brava todavía dormía profundamente a su lado, conectada a una vía intravenosa mientras un electrocardiógrafo sonaba constantemente de fondo. Fue una mentira. La mayor parte del sueño había sido fiel a la realidad, hasta el final. Después de ralentizar la progresión de sus heridas comprimiéndola, Atsuhiro rompió el protocolo y convocó a Kurohiri para una extracción de emergencia mientras Hendle se ocupaba de Suniater, abriendo solo la puerta Warp el tiempo suficiente para pasar el mármol y poder llevarla a Overaul sin demora. Chisaki había cumplido su parte del trato, reparando sus arterias y órganos dañados, aunque la sangre perdida era más difícil de reemplazar. Mi gorilla no había estado allí, demasiado ocupado con su propia batalla, ni Kurohiri había venido en persona. En cambio, Tobita había cargado con entusiasmo a través de la puerta Warp junto a Chaudron y el señor Compres cuando escuchó que la brava ya estaba en el otro lado. Kai también había curado las heridas de Hendle, una vez que la condición de Manami se estabilizó. Varias de las heridas punzantes de las púas y el pez espada habían resultado bastante graves una vez que su adrenalina se calmó. En cuanto a los soldados que había asesinado y al joven héroe al que había mutilado y lisiado, Tanjiro todavía no estaba seguro de cómo sentirse. Después de la conclusión de la misión, Atsuhiro lo había elogiado una vez más por superar su aversión a matar y llegar a la paz con la naturaleza de su papel y deberes en el sindicato. Pero todo esto ha sido un paso adelante, ¿no? Ahora soy más útil para Serap y para toda la organización.
Mediodía después, el corazón de Tobita todavía estaba lleno de culpa y arrepentimiento la mayoría de las veces cuando pensaba en el rostro manchado de lágrimas de Suniater, pero en los momentos en que miró para ver el pecho de la brava subir y bajar y pensó en lo que casi había sucedido. Se sintió diferente. Si este es el precio que debo pagar para mantenerla a salvo, que así sea. Syndicate Cabin, a 30 kilómetros de Sapporo, prefectura de Hokkaido. La noche previa a los exámenes finales de la UA. Levantándose de la cama improvisada que había preparado junto a la suya, Hendle se estiró y salió de la clínica improvisada hacia la sala común, donde Chisaki Kai estaba bebiendo té junto a la chimenea crepitante, sin su máscara por el momento. ¿Confío en que su condición aún sea estable? Preguntó uniformemente, mirando a Hendle con ojos dorados sin emoción. Sí, así es. ¿Puedo? Hizo un gesto tentativo hacia la tetera humeante. Solo si prometes comprar más tarde. Ya casi hemos terminado. Ah, eso no será un problema. Tengo mi propio alijo personal, estoy más que feliz de compartirlo. Bueno, no está muy bien de tu parte, comentó Davi secamente, inclinándose desde la puerta de la cocina de la cabaña con un cuchillo de carnicero en la mano. Un verdadero maldito caballero. ¿Vas a cenar o no, Hendle? Estoy a punto de cocinar algo. Por supuesto. ¿Qué, Dios mío, qué hora es? Una mirada por la ventana demostró que afuera ya estaba anocheciendo, y solo el tenue resplandor anaranjado y púrpura del sol poniente aún era visible más allá de las laderas de las montañas y las luces distantes de Sapporo. Casi las 9, respondió Mustar desde el comedor. En lo que respecta a Danjuro, su voz y apariencia todavía eran algo discordantes sin la máscara. Has estado fuera desde las 4 de la tarde. Pensamos que sería mejor no despertarte, comentó Monoma, saliendo de la cocina junto a Midoriya mientras Davi regresaba al interior. Overaul, escuché una oferta de té. Espero que no te importe si me sirvo yo también. Chisaki simplemente gruñó en señal de asentimiento, y Tobita quedó frente a Serap mientras Chaudron se dirigía hacia la chimenea con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Preguntó Izuku con calma, bebiendo una taza de café mientras esperaba la respuesta de Danjuro. Bien. Mucho mejor que antes, por decirlo menos. Su condición aún es estable, lo que significa que el mayor peligro probablemente ya pasó. ¿Ella? No estoy hablando de la brava, respondió Midoriya. Estoy hablando de ti. Compres me contó lo que pasó. Comparto sus sentimientos de orgullo por tu nueva dedicación, pero solo quería asegurarme de que todavía lo estás manejando bien. Aunque parecía un gesto gentle de preocupación en la superficie, Tobita podía decir fácilmente que había otra intención detrás de la pregunta. Esto es una prueba. Está observando mis respuestas para asegurarse de que no tenga dudas ni dudas. Admito que al principio me sentí intimidado por mi potencial destructivo. Danjuro eligió sus palabras con cuidado, refiriéndose a las náuseas y el pánico que habían seguido después de que su sed de sangre hacia Suniater se desvaneciera. Sin duda, Monoma y Atsuhiro también le habrían informado a Midoriya de ese detalle. Pero tengo a alguien a quien proteger, y con mucho gusto me ensuciaré las manos tanto como me preguntes si ella estará mejor al final. Tú, ¿entiendes, no, Serap? Por supuesto, Hendle. Izuku asintió hacia el techo, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Ella todavía está dormida arriba. Tú y la brava no eran los únicos que estaban cansados después de la misión de esta mañana. Vamos, Hendle, el té se está enfriando. La llamada de Monoma empujó a Tobita hacia la chimenea, y Midoriya lo siguió mientras se servía una taza y se hundía en uno de los sillones con un suspiro. Hablando de compres, ¿a dónde va? Hendle miró alrededor de la habitación y hacia la escalera. Y querida Pandora, de hecho, odiarían perder la oportunidad de tomar el té. En Onsu, con Kurohiri, Longshot y Synapse. Midoriya se apoyó contra el ladrillo de la chimenea y tomó otro sorbo de su café. Los envié de regreso al continente para explorar nuestras antiguas instalaciones e investigar posibles ubicaciones para una nueva, después de la pérdida de Osaka. El tiempo de mantener un perfil bajo casi ha llegado a su fin. Nuestra próxima gran operación es inminente. Lo que quiero saber antes de que empecemos a pensar en eso, dijo Overaul, es qué diablos pasó en Okinawa. Ahora, si recuerdas, yo fui uno de los que se opuso a pasar al ejército en primer lugar. Y mira lo que pasó. La niña casi muere, Tuice y Hendle se hacen pedazos, te rompes 3 malditos dedos y te rascas la armadura, todo mientras nosotros damos vueltas con los pulgares aquí en la nieve, ¿y para qué?
¿2 rehenes americanos inútiles? 2 activos estratégicamente valiosos, corrigió Midoriya uniformemente, incluido uno de los científicos peculiares y diseñadores de elementos de apoyo más brillantes del mundo. ¿Quién necesita eso cuando ya tenemos a Longshot? Kai se encogió de hombros. Como sea, no pretendo entender tus motivos. Has cumplido antes. Pero no puedes defender la ejecución. Te arrestaron la noche antes de la operación, y ahora, además de eso, he oído que tenemos algunos. ¿Qué diablos pasa con eso? Atsume y Yao Yorozuya tienen una teoría sobre la identidad de esa variable en particular. Dime, ¿qué tan familiarizado estás con la empresa de soporte de Nerat? ¿Cómo, del comercial? Overhaul entrecerró los ojos. Odio ese maldito comercial, gruñó una voz profunda y gutural desde la esquina, y Hendle saltó en su asiento antes de mirar y darse cuenta de que solo era Dark Shadow, acechando fuera de la vista como de costumbre. Siempre suena a las 3 de la mañana, a veces 2 veces seguidas. Es molesto idiota del CEO y su molesta nariz. ¿Qué tiene que ver Degnerat con todo esto de un hacker? Resulta que bastante. Te ahorraré la jerga técnica, pero Pandora ha estado investigando un poco y hay algunas conexiones interesantes entre la compañía y Deika City, el área de donde parece haberse originado la señal de nuestro misterioso amigo. Se fundó allí y es la única entidad importante en el área con la capacidad técnica para piratear de forma remota el mismo servidor militar seguro en el que estábamos buscando datos. Su subsidiaria, Felgod Incorporated, también tenía una satélite en posición precisamente sobre Okinawa durante el tiempo de la operación, y el político Anabata Kouku, también nacido en Deika, estuvo presente como orador en la conferencia. Toga puede confirmar que parecía personalmente interesado en la doctora Shiel, e incluso la miró con sospechas inusuales tomadas por separado. Bien podrían ser coincidencias, pero en conjunto, apuntan a una relación interesante entre una red de entidades poderosas. Es posible que nos hayamos topado con una red de crimen organizado altamente sofisticada, o incluso un grupo que rivalice con el nuestro. Las posibles ramificaciones son preocupantes, por decirlo menos. No parecen ser ni amistosos ni abiertamente hostiles, pero si hay que creer en nuestro nuevo amigo, tuvieron parte en alertar a los héroes y militares sobre nuestra presencia y ubicación. Chaudron, ¿cuáles son tus impresiones de tu interacción con la entidad en cuestión? Al principio parecían interesados en establecer contacto. Monoma frunció el ceño y tomó un sorbo contemplativo de su té antes de continuar. No estoy seguro de con qué fin. Fue solo después de que cortamos las comunicaciones y no respondimos que se volvieron hostiles. Si bien esa acción fue ciertamente maliciosa, no diría que la ventana para las negociaciones se haya cerrado por completo. Si todas las personas y organizaciones que usted nombró están realmente involucradas, entonces debemos actuar con cautela, porque sus recursos probablemente superen con creces los nuestros. Pero si decidimos contactarlos, no podemos mostrar ninguna debilidad. Overhaul terminó y se volvió a poner la máscara. Esa parte es bastante fácil. Nosotros somos los que matamos a All Mighty Hawks, quienes tomaron por asalto al departamento de policía de Tokio. Todos en el país saben quiénes somos. ¿Quiénes diablos son ellos? Un grupo de políticos de clase B y grandes corporaciones. ¿Pelucas? ¿Qué diablos han hecho? No se trata de lo que han hecho, respondió Hendle, con un tono firme y cauteloso. Después de todo, era la primera vez que discutía con un capo de la Yakuza, y se encontró buscando apoyo en Midoriya antes de continuar. Se trata de lo que podrían hacer, si así lo quisieran. Nos hemos expuesto voluntariamente, pero si realmente son el adversario que buscamos, entonces habrán logrado integrarse completamente en la sociedad y mantener su propósito en secreto durante años o más. Shinkyu es un partido político importante. Anabata tiene buenas posibilidades de convertirse en primer ministro después de las próximas elecciones. Degnerat es una marca universalmente reconocida, sus productos están en 1/3 de los hogares a los que Felgod Incorporated tiene acceso. 1/4 parte de los teléfonos y computadoras del país. Me atrevería a decir que si decidieran ser el centro de atención y lanzar los dados como lo hicimos nosotros, causarían el mismo daño, si no más. El potencial y la ejecución son 2 cosas diferentes, argumentó Monoma con el ceño fruncido. No importa cuánto tengan en términos de recursos y finanzas si no saben cómo utilizarlos adecuadamente. Al final del día, todo es una cuestión de liderazgo. Eso es exactamente correcto, respondió Midoriya con una sonrisa. Como era de esperar de Monoma, has llegado al meollo del asunto.
No podemos juzgar el calibre o la capacidad de sus líderes hasta que hablemos con ellos, así que si consideras que es un curso de acción prudente, entonces contacta. Vamos a hacerlo, después de tomar todas las precauciones necesarias. Comenzaremos una vez que Atsume y Yaoyorozu regresen mañana por la tarde. Ah, no me digas que estamos a punto de hacer aún más amigos. Davi entró desde la cocina con el ceño fruncido. Ya es bastante dolor de cabeza lidiar con ustedes, idiotas. Dios no permita que nos unamos a otro grupo de lunáticos. Por cierto, la comida está lista. Después de una cena sorprendentemente deliciosa de carne udon al curry, aunque la carne estaba ligeramente carbonizada en los bordes, como se esperaba cuando Davi usó su don para cocinarla, Hendle se vio abrumado por la poco envidiable tarea de dirigirse a la ciudad para recuperar un puñado de suministros necesarios. E ingredientes. El coche está aparcado al pie de la colina, decía Davi entre bocado y bocado, con la boca medio llena mientras hacía gestos con los palillos. Simplemente sigue recto por la calle y llegarás al suburbio más cercano en unos minutos. El supermercado está a la izquierda. Un lugar pequeño y bastante tranquilo, no necesitas tomar demasiadas precauciones sobre la identidad o lo que sea. Dudo que tu pequeño el programa tiene muchos espectadores aquí de todos modos. Es cierto que nunca entramos realmente en el mercado de Hokkaido, reflexionó Tobita, acariciando el fantasma de su trágica barba afeitada mientras se ponía el abrigo y se dirigía hacia la puerta. Una lástima, pero estoy seguro de que se puede remediar a su debido tiempo. Bueno, entonces señores, si no tienen nada más que agregar, me voy. ¿Podrías agregar un poco más de carne?, llamó Mustard, bostezando mientras se levantaba de su lugar en la mesa. O incluso carne de cerdo. Estoy cansado de comer carne carbonizada, creo que mañana cocinaré un poco por mi cuenta. Me encantaría verte intentarlo, listillo, gruñó Davi, levantando los pies sobre la mesa. Tienes como 15 años, se supone que aún no debes tener estándares alimentarios. Solo ve a comer una taza de ramen como un maldito estudiante de secundaria normal. En su lugar, dale un poco de eso, Hendle. Y toma un poco más de jabón mientras lo haces, agregó Chisaki. Se lavaba vigorosamente las manos en el fregadero, como era su tradición después de cada comida. Antibacteriano, máxima resistencia. Por supuesto, considere lo hecho. Una vez que se puso los guantes y se envolvió una bufanda alrededor del cuello, Tobita le dio un último gesto respetuoso a Serap, quien levantó la vista de su conversación con Chaudron con una sonrisa en su rostro. Ten cuidado, Hendle. Tanjiro sonrió apreciablemente en respuesta, pero no pudo evitar el escalofrío que le recorrió la espalda mientras se giraba y salía por la puerta hacia la fría noche del norte. Una capa de nieve de varios centímetros de espesor todavía cubría el patio y el bosque más allá. Incluso para los estándares de Hokkaido, la semana pasada había sido inusualmente fría para principios de abril, lo que los meteorólogos locales calificaron como un segundo invierno. Ni un momento después de dar su primer paso hacia el camino, otro escalofrío recorrió su cuerpo, sintió una presencia a su lado, parpadeando en la tenue luz. Le tomó un momento reconocer que Dark Shadow se había escapado del puerta detrás de él. Creciendo alto y grande bajo el brillo de la luna y las estrellas, el don sensible lo miró desconcertado con ojos amarillos parpadeantes, y cuando habló, su voz profunda resonó en el aire tranquilo y gélido. Escuché que hoy finalmente demostraste tu valía, maestro Hendle. Dicen que tu sed de sangre en el campo de batalla fue un espectáculo digno de contemplar. Si el maestro Monoma dice la verdad, entonces fue algo hermoso. Afirmar tu poder con tanta audacia y ferocidad, no sabía que lo tenías en ti. Ojalá hubiera estado allí. Te lo agradezco. Finalmente lo logró. No tenía el corazón para jactarse de su victoria, ni siquiera para aceptar adecuadamente los elogios de Dark Shadow. Fue toda una experiencia. La primera muerte siempre es, ronroneó la bestia aviar, con el pico torcido en una especie de sonrisa. Espero que vengan muchos más. Es mi turno de guardia, así que lamentablemente no puedo charlar por mucho tiempo. Manténgase a salvo, maestro Hendle. Tú también. Ante eso, el Kirk giró y se deslizó con gracia hacia la oscuridad total del bosque, fundiéndose en las sombras de los árboles con los 7 y tantos pies de su imponente tamaño nocturno. Los latidos de su corazón lentamente volvieron a la normalidad. Tobita continuó por el camino hacia la carretera, aunque se detuvo en seco cuando escuchó el suave crujido de pasos detrás de él. Cuando miró hacia atrás, Spinner era apenas visible en el brillo distante de las luces de la casa, temblando con una sudadera con capucha,
pantalones deportivos y zapatillas de deporte descoloridas. Oye, ¿te importa si te acompaño? Escuché que ibas a salir, necesito comprar unas cuantas cervezas más de la tienda. Oh, está muy bien, puedo conseguirlos para ti. No hay necesidad de molestarte. Además, hace un frío terrible afuera. Estaré bien, no te preocupes. Iguchi metió las manos en los bolsillos de su sudadera con capucha y le sonrió a Ganjuro. Además, necesitaba salir de casa de todos modos, estirar las piernas y todo. Estar cerca de Overhaul y su pandilla me asusta un poco, para ser honesto. Te entiendo bastante bien, se rió Hendle, y pronto los dos hombres se dirigieron al auto al paso, preparados contra el viento cortante. Se encontraron con más figuras sombrías en la cresta justo antes de las escaleras que conducían al camino de entrada, un mirador con una vista de todo el valle, incluido el suburbio en cuestión y la lejana Sapporo. Era el resto de la patrulla del perímetro. Nemoto Shin, 3 secuaces de preceptos enmascarados de negro, y Tuice, con la máscara levantada hasta la mitad para poder inhalar su espíritu americano natural mientras contemplaba el tranquilo bosque y las tenues luces de la ciudad. ¿Te importa si enciendo una luz? Spinner sacó un cigarrillo de su bolsillo mientras se acercaban al grupo, y Jin obedeció en silencio mientras Hendle esperaba en lo alto de las escaleras, muy consciente de los ojos vigilantes de los hombres de la yakuza que le hacían un agujero en un lado de la cabeza. Parece que todavía no confían plenamente en mí. No puedo culparlos, dado el marcado contraste de nuestros orígenes. Desde los reyes del inframundo hasta asociarme con una personalidad de internet y realmente debo parecerles una broma. Confío en que se haya recuperado rápidamente de sus lesiones. Se obligó a hablar, para que sus pensamientos no le distrajeran demasiado. Bastante rápido, respondió Tuice, rompiéndose el cuello mientras se ponía la máscara y apagaba su propio cigarrillo en la nieve. Estaba bastante destrozado por esas extrañas púas, pero lo tomé como un campeón. Me dolió mucho. Pero Overhaul me curó en cuanto regresamos. Supongo que tengo que agradecerles a ti y a Compres que no fue peor. Aunque. Se detuvo y miró su teléfono. Mi turno finalmente terminó, ¿verdad? Supongo que iré a buscar algo de comida. No tengo hambre. Buena suerte con el suministro. No tardes demasiado, llamó Nemoto mientras comenzaban a bajar las escaleras. Estaremos atentos a su regreso. ¿Ves lo que quiero decir? Murmuró Shichi, subiéndose al auto con una sonrisa en su rostro. Terminemos con esto rápido, no quiero enojar a ese bicho raro. Dios mío, ¿no eres un joven tan guapo? Hendle le dio su sonrisa más encantadora cuando la anciana detrás de la caja registradora se inclinó hacia adelante y le pellizcó la mejilla, lanzando a Spinner una breve mirada de disculpa mientras esperaba junto a las puertas del supermercado. Mi más sincero agradecimiento, señora. En todos mis días, pocas veces he tenido el placer de conocer a una mujer tan encantadora como usted. Pero si me disculpa, necesitaré, cogió sus maletas. Pero ella no se dejaría disuadir. No había nadie más en la fila, así que no era como si él pudiera usar esa excusa para liberarse. Y un perfecto caballero también. Si tan solo tuviera un nieto como tú. Ojalá fuera así, se rió Hendle. Siempre disfrutó de la atención, pero esto se estaba volviendo peligroso. Incluso con la barba afeitada y el tinte dorado para el cabello, una anciana podría reconocer su rostro en las noticias de la noche si mirara con suficiente atención. Sin embargo, mi amigo está esperando y no debo retenerlo. Oh, no te preocupes por eso, un buen hombre como tú no debería molestarse con un mutante como él. Tobita se congeló y la sonrisa en su rostro desapareció rápidamente. Con los ojos oscurecidos, agarró con cuidado el brazo de la mujer y lo apartó de su rostro. Debería irme, declaró intencionadamente, recogiendo sus maletas y lanzándose al oscuro estacionamiento junto a Spinner, que ya había atravesado las puertas. No te preocupes por eso. Iguchi lo interrumpió antes de que pudiera siquiera abrir la boca para disculparse, luego encendió otro cigarrillo y abrió una cerveza mientras con cautela regresaban a su lugar de estacionamiento. La mitad del terreno estaba cubierta de hielo negro y resbaladizo, por lo que se vieron obligados a entrar en un espacio en el otro extremo. Solo estamos a 30 kilómetros fuera de la ciudad, pero créeme, esto ya es un país campesino. Crecí en un pueblo muy parecido a este. Estoy acostumbrado. Pero no deberías tener que serlo. Protestó Hendle. ¿No es por eso que te uniste a la liga, después de todo? ¿Para no tener que tolerar este tipo de trato? Bueno, eso es parte de esto. ¿Pero qué quieres que haga?
¿Patearle el trasero? ¿Matarla? Muy valiente de mi parte, golpear a una mujer de 70 años, incluso si resulta que es un pedazo de mierda racista. ¿Defenderme? ¿Discutir con ella? No voy a fingir que voy a cambiar de opinión. A veces, es mejor aceptarlo y seguir adelante de todos modos. Tomó un largo trago de su cerveza y Daijuro se quedó en silencio, sin saber qué decir a continuación. Quizás sea mejor no decir nada por el momento, decidió. Sin embargo, mientras avanzaban juntos a través del lote casi vacío, los pelos de Tobita comenzaron a erizarse lentamente, uno por uno, y una sensación inconfundible comenzó a arrastrarse por sus venas. La sensación de que lo estaban observando. Por encima de ellos, la farola más cercana empezó a parpadear, y cuando miró a su izquierda, Hendle notó que Spinner temblaba aún más intensamente de lo habitual. El aire se había vuelto inconfundiblemente más frío que antes, a pesar de que solo habían pasado 20 minutos como máximo. Spinner. Daijuro puso una mano enguantada sobre el hombro de Iguchi y entrecerró los ojos. ¿Soy solo yo, o tienes la sensación de que...? Se detuvo cuando la siguiente farola volvió a encenderse y su mirada se desvió hacia el lugar de estacionamiento. A solo 20 metros de distancia, justo delante del coche, bajo la tenue luz amarilla se alzaba una figura oscura, poco más que una silueta negra con la forma de un hombre. Los estaba mirando con dos ojos brillantes. Hendle y Spinner lo vieron casi simultáneamente y retrocedieron al unísono con gritos ahogados en sus labios. Bolsas, cerveza y cigarrillos cayeron al suelo sin ceremonias mientras Iguchi sacaba dos dagas del interior de su sudadera con capucha y Tobita lanzaba un círculo protector de aire frente a ellos. La figura pareció encontrar eso divertido e hizo un sonido áspero que parecía una risa. ¿Dark Shadow? Se preguntó, pero el tamaño, la forma y la voz estaban mal. ¿Quién diablos te crees que eres? Gritó Spinner, haciendo todo lo posible para no dejar que el miedo se filtrara en su voz. Será mejor que esto no sea más de esa estúpida mierda de payaso. Piérdete, hombre, no estamos jodiendo. Hendle, por otro lado, no pudo pensar en nada inteligente que decir, pero entrecerró los ojos hacia la figura mientras sus ojos se adaptaban a la falta de luz. De repente, se dio cuenta de que el intruso no era una masa amorfa de sombra humanoide, como había temido inicialmente. Tenían aproximadamente su altura y vestían una pesada parca negra, con la capucha ajustada alrededor de su rostro. El hombre dio un paso adelante, con las manos entrelazadas a la espalda y finalmente habló. Ustedes dos, ¿eh? Supongo. Esperaba un desafío mayor, pero lo harán. ¿Qué fue eso? Shuichi apretó con más fuerza sus dagas y apuntó una en dirección al hombre. Veremos si sigues hablando mierda después de que te golpeemos el trasero. Vamos, Hendle, tomemos a este punk. Spinner, espera. Hendle levantó la mano y abrió mucho los ojos. Durante los últimos momentos, el débil sonido del hielo al romperse y moverse se había hecho cada vez más fuerte en la oscuridad que los rodeaba. Su peculiaridad, creo que es. Iguchi ya había arrojado una daga en dirección al intruso. Sin embargo, antes de haber recorrido siquiera 5 metros, un fuerte silbido cortó el aire, y en el tramo de oscuridad que los separaba del hombre encapuchado, algo se estrelló contra la hoja, rompiéndola en pedazos en el aire. ¿Qué? Spinner apenas tuvo tiempo de expresar su confusión antes de que sonara un segundo silbido, mucho más cerca, y un trozo esférico de hielo no más grande que una toronja salió disparado de la oscuridad y se estrelló contra la parte posterior de su cabeza. Cayó al suelo casi instantáneamente, inconsciente. La espada que le quedaba se deslizó de su agarre mientras caía y repiqueteaba sobre el asfalto. Maldita sea. Tobita apenas levantó el resto de su escudo elástico en forma de burbuja a tiempo para hacer rebotar otro proyectil de hielo dirigido a su propia cabeza. Fue seguido rápidamente por una andanada de misiles idénticos, pero cuando Hendle centró su atención en reforzar la barrera con más capas, no notó las hebras de hielo negro en forma de red que se arrastraban hacia él a través del pavimento. Cuando miró hacia abajo y los vio, ya era demasiado tarde. En un instante, estaba encerrado en hielo desde los pies hacia arriba. Presa del pánico, se agachó para elastificar su prisión en expansión, pero antes de que pudiera tocarla, el hielo alrededor de sus piernas movió y cambió de forma, arrastrándolo fuera del equilibrio y arrojándolo al suelo. Para entonces ya le había subido por la espalda hasta los hombros. Cuando intentó extender una mano y tocar el pavimento, descubrió que le tiraban el brazo en la otra dirección, con tanta brusquedad que casi estaba seguro de que estaba dislocado.
Antes de que Danjuro pudiera siquiera gritar de dolor, su cabeza se estrelló con fuerza contra el asfalto y su visión rápidamente se volvió negra. Estoy orgulloso de ti, apócrifa. Solo necesitábamos uno, pero hiciste todo lo posible y nos aseguraste 2 valiosos rehenes. No fue nada, señor. Eran blancos fáciles. Eso dices, pero he visto lo peligroso que puede ser cuando tiene su pequeño ayudante. Ah, está despertando. Levántate y brilla, bella durmiente. Cuando Tobita volvió a la conciencia, la primera sensación de la que fue consciente fue un dolor punzante y persistente en la parte posterior de su cabeza. Sus pensamientos eran una niebla borrosa y las voces aparecían y desaparecían. Intentó levantar la mano y palpar el lugar en cuestión, pero descubrió que no podía mover los brazos. Sus ojos parpadearon y se estremeció ante el intenso resplandor de una luz del techo, dejando escapar un suave sonido de dolor. El mundo se fue enfocando poco a poco, pero cuando lo hizo, lo primero que vio fue el rostro de un hombre, estrecho y anguloso, con la entrada del cabello en retroceso y una nariz larga y prominente. Vagamente familiar por su apariencia, sonrió cuando Danjuro levantó la vista para encontrarse con su mirada. Ah, ahí está. ¿Cómo te sientes, Hendle criminal? ¿O te haces llamar Hendle estos días? ¿Yo, qué? ¿Dónde estoy? Tobita hizo una mueca una vez más ante la dureza de la luz sobre él y giró brevemente la cabeza hacia ambos lados. Estaba en una pequeña cámara que parecía una habitación de hospital, sujeto por sus muñecas y tobillos en una especie de mesa de operaciones. Spinner estaba en la misma situación a su derecha, todavía fuera de combate, mientras la misteriosa figura de antes aparecía cerca de la entrada de la habitación. Con el rostro y el cuerpo aún ocultos por una enorme parca negra. ¿Quién eres tú? Soy Yotsubashi Rikiya, proclamó con orgullo el hombre de nariz aguileña, pero si lo prefieres, puedes llamarme Redestro. Ahora, sé que puede que no lo parezca en este momento, pero créeme, soy tu nuevo mejor amigo. Parece que hemos perdido contacto con Hendle y Spinner. Dejaron las instalaciones hace aproximadamente 90 minutos y no respondieron a todos los intentos de localizarlos por radio y teléfono celular. Sus señales de GPS han desaparecido. Recomiendo una investigación inmediata. El informe de Nemoto Shin sobre la situación fue tan seco y clínico, tan carente de emoción, que Midoriya no pudo evitar reírse en voz baja, atrayendo una mirada escéptica de Overhaul y una mirada divertida de Monoma. ¿Hay algo gracioso en eso? Kai dijo con voz ronca, frunciendo el ceño con molestia. Quiero decir, son tus muchachos, no los míos, pero a menos que sepas algo que yo no sé, diría que esto merece la mínima preocupación. No se trata de las desapariciones. Solo estaba pensando en ese viejo dicho. Habla del diablo y aparecerá. Me parece probable que Denerat nos corteje una vez más, incluso antes de que yo lo hiciera. Esperaba. Sin embargo, su método es ridículamente torpe. ¿Qué opinas de esto, Neito? Ciertamente están tomando considerables precauciones para una primera reunión, comentó Chaudron, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose lentamente por su rostro. Tomar 2 rehenes antes de nuestra primera reunión significa una de 2 cosas. O carecen de confianza suficiente en sus propias capacidades, o nos temen lo suficiente como para hacer necesarias tácticas tan solapadas. ¿Por qué no los 2? Toga bromeó. Acostada en el sofá junto a Midoriya, ella tenía la cabeza en su regazo y había estado girando uno de sus cuchillos mientras hablaban. Tal vez estén débiles y asustados. ¿No pensaste en eso, verdad, Neito? Ah, una teoría excelente, Himiko. Los ejecutivos corporativos, los políticos, han estado viviendo una vida cómoda durante décadas. Saben que carecen de nuestro instinto de supervivencia, nuestro impulso y voluntad de actuar, y por eso sienten que deben compensar presentando una ultimátum. Qué adorablemente pintorescos de su parte. Perdón por interrumpir al pequeño imbécil, pero, ¿cómo sabemos siquiera que se trataba de Denerat en primer lugar? Overhaul cerró los ojos y se frotó una sien con exasperación. Ni siquiera estamos seguros de que fueran las personas que se pusieron en contacto con nosotros. Y no es que este hipotético grupo de hipotéticos cerebros criminales secretos sean los únicos que nos lo tienen claro. Hicimos muchas listas de mierda de personas en el día negro. Si de alguna manera lo hubieras olvidado. ¿Quién puede decir que no fueron algunos héroes o justicieros, o incluso solo los malditos policías? Oh, eso es solo una corazonada mía. Izuku sonrió tímidamente. Por favor, perdóneme por hacer suposiciones. Por supuesto, investiguemos el asunto.
Serap tomó su teléfono y lo conectó al televisor de la sala de estudio montado en la pared, luego comenzó a revisar las numerosas adiciones personalizadas que Atsume y Aiba habían hecho a su arsenal de software. Finalmente, se decidió por un icono que se abría en un mapa del área circundante, incluido el suburbio donde Hendley y Spinner habían hecho su recorrido de suministros. Ah, aquí estamos. Ahora ese supermercado está justo al final de la calle principal, ¿correcto? Desplazando su dedo, rápidamente hizo zoom en la ubicación exacta en cuestión, luego tocó el contorno gris del edificio. Después de una breve demora marcada por una barra de carga, la vista en pantalla cambió a un vídeo granulado en blanco y negro del estacionamiento de la tienda, que Midoriya ajustó rápidamente a la marca de tiempo adecuada. Y así, tenemos acceso a sus transmisiones de seguridad exteriores. Naito, recuérdame agradecer a la Brava por este pequeño programa suyo cuando se despierte. No puedo hacer eso si no se despierta, murmuró Himiko, jugueteando con su cuchillo de manera un poco más siniestra ahora. Después de lanzarle una mirada apropiadamente severa, Izuku continuó. Ahora, si se fueron hace 90 minutos y el viaje hasta allí dura unos 15 minutos. Serap solo tardó unos momentos en llegar a la sección de metraje que estaban buscando, con dos figuras vagamente reconocibles como Tobita y Gucci emergiendo de la tienda y dirigiéndose hacia el auto. Todos observaron atentamente cómo los dos se enfrentaban a una figura sombría en el borde del lote, mientras todo el hielo y la nieve en el área se retorcían y cambiaban y comenzaban a atacarlos. Monoma dejó escapar un suave sonido de decepción cuando ambos fueron derrotados en cuestión de segundos, pero se inclinó más cerca de todos modos cuando un segundo auto se detuvo momentos después, negro con vidrios polarizados. El mar de hielo en movimiento se fusionó de repente y procedió a transportar los dos cuerpos inconscientes hacia la puerta abierta que esperaba como una cinta transportadora mientras la figura encapuchada subía al asiento del pasajero. El auto aceleró y rápidamente desapareció de la vista, y Midoriya detuvo el vídeo con una expresión de satisfacción, luego tomó su cuaderno para anotar algunas observaciones sobre la peculiaridad del enemigo. Control y producción de hielo, tal vez. No, no estaba haciendo más, solo estaba usando lo que ya estaba presente. Debe ser criocinesis. Bueno, entonces creo que eso excluye a la policía, así como a la mayoría de los héroes y justicieros, a menos que ahora sea una práctica común que se lleven a los criminales capturados en vehículos misteriosos y sin identificación. ¿Es ese el caso? No es típico, murmuró Chisaki, con los brazos cruzados. Está bien, entonces probablemente fueron secuestrados, a juzgar por esto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Seguiremos el coche, por supuesto. La matrícula era demasiado granulada para distinguirla con la resolución de esta cámara, pero el software de la Brava es más que capaz de seguir un vehículo determinado de forma remota apoyándose en satélites GPS, dada la información adecuada sobre su posición inicial y hora. Es poco probable que estén basados en Hokkaido, por lo que es casi seguro que el auto se dirige a un aeropuerto. Llamaré a Momo y le haré un seguimiento una vez que lleguen al continente. Ahora no necesitamos hacer nada, en lo que a mí respecta. La seguridad de Hendley y Spinner está prácticamente garantizada. Cualesquiera que sean sus identidades, nuestros nuevos enemigos no serán misteriosos por mucho más tiempo. Nos está haciendo un favor, para ser honesto, llevándonos directamente a su puerta. Y no puedo negar que tengo mucha curiosidad por conocerlos finalmente. Unos momentos después llamaron a la puerta y Overhaul asintió para que Nemoto la abriera. Fue Tuice quien entró, sin su máscara. Hola jefe, Chaudron, solo te digo que hay un nuevo mensaje esperando abajo de uno de los, reclutas. Además, aparentemente Todoroki quiere hablar, transmitiéndole el mensaje de Mustard. ¿Lo hace ahora? Su curiosidad se despertó, Midoriya levantó una ceja. Según los informes de Overhaul, su prisionero apenas había dicho una palabra durante 2 semanas, incluso durante el interrogatorio. Qué interesante. ¿Dijo sobre qué? No, no estoy seguro. Por cierto, ¿dónde están Spinner y Hendle? Ya deberían haber regresado, ¿verdad? Izuku intercambió una breve mirada con Chisaki antes de hablar. Es posible que estén fuera por un tiempo más largo de lo planeado. Les explicaré la situación a todos mañana a primera hora, pero por ahora, ocupémonos primero de este recluta nuestro. Cold Flame ha sido paciente durante tanto tiempo, puede esperar un poco más. Haciendo una pausa, volvió a mirar a Neito y Himiko. ¿Debemos? Después de usted. Dirige el camino, bebé.
Durante el año pasado, Monoma y Toga habían sido acusados de encabezar la iniciativa denominada crípticamente reclutamiento en todos los registros del sindicato. Sin embargo, en lugar de contactar a otros villanos, lo que seguía siendo competencia de Midoriya, la tarea de Chaudron era identificar candidatos entre la comunidad de héroes que pudieran ser receptivos a su mensaje y misión. Una vez que se identificaba a un recluta potencial, el primer paso era una operación de vigilancia a largo plazo para monitorear su comportamiento e identificar cualquier tendencia o hábito inusual que pudiera afectar la operación de una forma u otra. El primer contacto solo se produjo después de al menos un mes de preparación, e incluso entonces, siempre se llevó a cabo a través de Toga y su peculiaridad. Después de un año de esfuerzos, el sindicato había identificado un total de 9 candidatos potenciales. 7 casos avanzaron hasta una primera reunión y 2 se consideraron inadecuados poco después del contacto. Sin embargo, de los 5 restantes, todos habían demostrado potencial. Todavía había 2 casos en progreso, reuniéndose periódicamente con una Himiko disfrazada mientras ella gradualmente los llevaba al estado mental adecuado para aceptar fácilmente su nueva vida y propósito cuando llegara el momento de revelar su identidad. Los otros 3 reclutas ya habían prometido lealtad al sindicato. Cuando se le presentó el primero de estos nuevos activos hace medio año, Midoriya había tomado la decisión de mantenerlos incrustados en la sociedad de héroes como agentes durmientes, hasta que se presentó el momento perfecto para jugar los ases bajo la manga. Había estado tentado de mostrar su mano el día de la operación Brendus, añadiendo un cuarto ataque a los 3 que ya había planeado, pero en retrospectiva se alegró de su paciencia. El día negro había sido solo un breve preludio en comparación con lo que estaba por venir, y cuanto más paciente fuera, más tiempo seguiría el sindicato recibiendo la invaluable inteligencia interna que hizo posibles muchas de sus operaciones en primer lugar. Pero estos 3 fieles reclutas no eran las únicas armas a su disposición entre las filas enemigas. En medio de su lucha por destronar a Shigaraki y dividir la liga de villanos, se habían topado con algo infinitamente más valioso que cualquier cosa que el grupo de leales a Tomura, cada vez más desmoronado, tuviera para ofrecer. Desde el día de su primer encuentro con la liga hace 2 años, Midoriya sabía de la existencia de un traidor en algún lugar de la UA, pero casi había perdido la esperanza de contactarlos. Ese fue el caso hasta hace 6 meses, cuando encontraron un teléfono celular que funcionaba entre las ruinas del escondite de la liga en Kobe después de su batalla allí. Sonó pocos minutos después, y cuando Izuku respondió, era la voz de un estudiante de la UA al otro lado de la línea, preguntando sobre la hora y el lugar de su próxima reunión. Después de breves negociaciones, se llegó a un acuerdo amistoso entre ellos y el arma secreta de Shigaraki se convirtió en la primera de los durmientes del sindicato. Para cuando se dirigieron a la computadora portátil muy modificada que usaban para la mayoría de las comunicaciones remotas, después de todo, era demasiado fácil rastrear los teléfonos hasta una fuente, 2 iconos rojos parpadeaban en la pantalla, lo que indicaba que un segundo recluta los había contactado. Además del mensaje que Tuice había informado, algo poco común en un periodo de tiempo tan corto. Algo debe haber sucedido, supuso Izuku mientras Neito se sentaba e iniciaba sesión, algo importante. No pasó mucho tiempo antes de que sus sospechas se confirmaran. El primer mensaje era del traidor original de Shigaraki, cuyo nombre en código era Emperador, y había sido enviado hacía 2 horas. Algo pasa. Las piezas están en movimiento a gran escala. Mis colegas y yo hemos sido convocados a una reunión clasificada en la oficina de Besgeanist, con varios héroes importantes en camino, incluidos el 9, el 10, el 6 y el 3. Varios otros estudiantes en prácticas también. Nos pondremos en contacto nuevamente una vez finalizada la reunión. El segundo mensaje era más reciente, recibido hace apenas 2 minutos. Era del recluta con nombre en código Temperance. Grandes novedades. Besgeanist y Sirniuteye han reunido un enorme grupo de trabajo de los mejores héroes y pasantes, con la misión de acabar con el sindicato. Al parecer tienen permiso del gobierno para utilizar fuerza letal si es necesario. Battle de Fist y Ground Zero también están involucrados, han sido colocados juntos en una unidad que tomará la custodia protectora de todas sus familias el día después de la graduación. Escribiré más pronto. Llevo demasiado tiempo en el baño, no quiero parecer sospechoso. Les tomó bastante tiempo, Izuku hizo crujir sus nudillos metódicamente y luego le dio a Neito una sonrisa. Parece que pronto tendremos un desafío que valga la pena, después de todo.
Transmite esta información a Pandora y Synapse cuando tengas la oportunidad, su equipo debe estar al tanto. Por supuesto. Monoma actualizó la bandeja de entrada y frunció el ceño cuando no apareció nada nuevo. No hay noticias hasta ahora de Tomoro y Aeropant. Parece que probablemente no estén involucrados en este pequeño equipo. Ya tenemos 2 ases en sus filas. No tentemos la suerte. Satisfecha, mi gorilla se puso de pie y pasó un brazo alrededor del costado de Toga. Ella sonrió vertiginosamente, juntando sus manos debajo de su barbilla. Estoy tan emocionada de ver a mis pequeños bebés reclutados nuevamente. ¿Podrán finalmente unirse a nosotros pronto, de verdad, de verdad? Esta es una gran oportunidad. Todo a su debido tiempo, cariño. Primero tendremos que decidir qué hacer con este pequeño equipo suyo. Afortunadamente, un grupo de héroes tan grande y poderoso está rogando ser destrozado desde adentro. Miró su reloj y luego puso la otra mano sobre el hombro de Naito. Finalmente han hecho su primer movimiento real contra nosotros. Comenzaremos a planificar nuestra respuesta en serio mañana. Por ahora, descansen un poco. Necesito hablar con nuestro prisionero residente. ¿Estás seguro de que no necesitas que ninguno de nosotros te acompañe, Izuku? Puedo dejarle otra cicatriz o 2 y empieza a portarse mal. Añadió Himiko, sacando su cuchillo una vez más en un instante mientras el color comenzaba a subir a sus mejillas. Está muy bien, ustedes dos no necesitan molestarse. He estado esperando tener más tiempo a solas con Shoto. Me dicen que te gustaría hablar. Todoroki apenas levantó la cabeza en señal de reconocimiento cuando Midoriya habló, y no la movió del todo de donde estaba acostado en su cama, con un libro de poesía antigua en la mano. Soltado de su moño, su cabello bicolor ahora caía hasta sus hombros, y tenía más barba roja y blanca que la última vez que Izuku lo había visto. Su cena yacía a medio comer en una bandeja a su lado. Un papel endeble, por supuesto, para garantizar que no pudiera usarse como arma. Los grilletes ni siquiera son necesarios esta vez. 10 de los botes de gas de mustard están conectados a un respiradero en el techo. Si hace un movimiento agresivo hacia mí, toda la habitación se inundará en un instante. Sí es cierto. Serap miró hacia atrás detrás de su hombro y le dio a Mustard un breve asentimiento. Con la máscara puesta, el villano más joven le devolvió el gesto antes de cerrar la puerta forrada de plomo detrás de ellos con un silbido de aire. Es bueno escuchar eso. El pobre Overaul casi pensó que te habías quedado mudo estas últimas semanas. Has sido un huésped horrible según todos los indicios, mi querido Shoto. ¿Y cómo pasa el tiempo? Han pasado 4 semanas desde que te llevamos, ¿sabías eso? Es casi nuestro primer mes de aniversario. Quiero unirme. Mi gorilla se calló, la broma muriendo en sus labios. Levantó una ceja y luego dio un paso adelante, con expresión llena de curiosidad mientras se llevaba una mano enguantada a la oreja. Lo siento, ¿podrías decir eso otra vez? Murmuraste, y solo quiero asegurarme de haberte escuchado bien. Quiero unirme, repitió Todoroki, esta vez más fuerte, levantando la vista de su libro y haciendo contacto visual. Había ferocidad en sus ojos, pero rápidamente se desvaneció, reemplazada por dolor. Yo, he estado pensando mucho últimamente. Sobre lo que dijo Yao Yorozu. Sobre los héroes, sobre la economía, sobre mi padre, sobre casi todo. Tal vez me he estado mintiendo a mí mismo, tal vez todos lo estamos, en la OA y las otras escuelas de héroes. Si la vieja manera no funciona, si el viejo sistema podía ignorar lo que le pasó a mi familia por quién era mi padre, entonces tal vez valga la pena intentar tu manera. Mi gorilla comenzó a pasear por la habitación cuando Cold Flame se quedó en silencio, con su mano mecánica apoyada en su barbilla en contemplación. Finalmente, se detuvo y señaló con un dedo protésico en dirección al prisionero. Es un discurso muy convincente. Incluso hiciste bien las pequeñas pausas. ¿Cuánto tiempo llevas ensayando eso? ¿Qué estás? No es un acto. Shoto frunció el ceño, levantándose en la cama. Hablo en serio, mi gorilla. Oh no, esa parte no fue tan buena. Perdiste algo de esa emoción realista. Cold Flame suspiró y acunó su cabeza con ambas manos. Por supuesto, es natural que no confíes en mí. Solo dímelo, por favor, ¿qué puedo hacer para convencerte? Oh, no es a mí a quien necesitas convencer. Es a ella. Por un momento, las cejas de Todoroki se fruncieron en confusión. Mi gorilla observó desconcertado cómo la comprensión se extendía lentamente por su rostro antes de continuar.
Yao Yorozu no está aquí en este momento, pero regresará pronto. Como es la que mejor te conoce, ella será quien te pondrá a prueba. Y créeme, estoy esperando con ansias los resultados. Se giró y saludó a la cámara. Shoto no dijo nada más mientras se despedía. Cuando Izuku salió, Dabi estaba esperando afuera de la puerta junto a Mustard, observando la transmisión de seguridad de la celda con ojos cansados. Supongo que todavía no has hablado con él. No, por supuesto que no. ¿Qué sentido tiene eso? Descubrí todo lo que necesitaba saber cuando peleamos. Podría ser de gran ayuda para aclarar algunas cosas. Creo que ambos se beneficiarían. No sé sobre eso. Dabi metió las manos en los bolsillos de su abrigo, se dio la vuelta y echó a andar por el pasillo. Creo que probablemente arruinaría aún más las cosas. No soporto estar cerca de él por mucho tiempo. ¿Y por qué es así? Serap preguntó con calma, siguiendo el paso del villano más alto. Dabi guardó silencio durante un largo momento antes de responder. Malos recuerdos. Por una razón u otra, Midori ya no pudo dormir fácilmente esa noche. Tora durmió como un muñeco a su lado, pero después de algunas horas de dar vueltas y vueltas sin éxito, se levantó lo más silenciosamente que pudo y bajó las escaleras, directo a la cocina a tomar otra taza de café. Si no puedes dormir, es mejor que seas productivo, se dijo, tomando prestada una vieja cita de Atsume. Probablemente ella también esté despierta a esta hora, se dio cuenta mientras se sentaba en un sillón con su computadora portátil. Quizás la llame. Sin embargo, una verificación rápida de su estado reveló que estaba ausente, e Izuku se rió suavemente para sí mismo. Probablemente con Shinzo, debería haberlo sabido. Sin perder tiempo, rápidamente abrió un nuevo archivo y comenzó un primer borrador del plan de respuesta del sindicato al grupo de trabajo de héroes. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó después de eso. Los minutos y las horas pasaban borrosamente mientras Midori ya estaba trabajando, y antes de darse cuenta, tenía 10 páginas de posibles cursos de acción y contingencias. Sin embargo, justo cuando sus párpados finalmente comenzaban a volverse pesados, un leve pitido sonó en toda la habitación, y se puso de pie y entrecerró los ojos en dirección a la fuente. Era la computadora portátil que Monoma usaba para contactar a los reclutas y, a juzgar por la notificación roja parpadeante en la esquina de la pantalla, tenían un mensaje nuevo. ¡Qué momento tan peculiar para un mensaje! ¿Qué podría ser tan apremiante a las 4 de la mañana? Se preguntó, mirando su reloj. Una revisión rápida indicó que el mensaje era del recluta con nombre en código Torre. Enviado hace 5 minutos. Parece que la UA está organizando una especie de examen final sorpresa temprano en la mañana, una situación de rehenes en equipo. Sé que esto interfiere con el plan, pero el pico que planté en las cámaras terrestres beta todavía está activo si quieres monitorear la situación. No me importa si lo hago, murmuró Izuku, presionando algunas teclas para obtener una vista de gran angular del examen en curso, directamente desde las mismas cámaras que los profesores de la UA usaban para monitorear las pruebas. Otra pulsación de tecla y las imágenes se reprodujeron en el televisor de la sala de estar, un plano de seguimiento de Battle de Fist mientras saltaba de un edificio a otro bajo una lluvia de balas y proyectiles, Jack Mantis en mano. Ah, parece que estamos llegando directamente al evento principal. Miró su reloj una vez más, luego miró el cronómetro que contaba en la parte superior de la pantalla. Solo quedaban 20 y tantos minutos. No hay tiempo suficiente para reunir el equipo necesario para ejecutar nuestra pequeña sorpresa según lo planeado, pero no importa. Nuestra próxima conversación tendrá que esperar un poco más, al parecer, querida Itsuka. 2 notificaciones parpadeantes más aparecieron en la parte superior de la pantalla, de Emperor y Temperance, y Midori ya sonrió ampliamente mientras miraba el contenido antes de cerrar la computadora portátil y volver a mirar la televisión. Mientras tanto, haz lo mejor que puedas. Después de todo, soy tu mayor fan. Bueno gente, ese fue el capítulo número 17, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.